Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre un concepto que ya hemos trabajado, pero en el que quiero profundizar bastante más. Se trata del concepto de inteligencia emocional y fundamentalmente de los 5 elementos que para Daniel Goleman conforman la inteligencia emocional. Daniel Goleman es el psicólogo que popularizó este concepto y que la define como la capacidad de dirigir y encauzar nuestras emociones. La inteligencia emocional nos permite conocer y controlar nuestras emociones para dejar de ser víctimas de esas emociones que emergen y poder tomar decisiones correctas. Los 5 elementos que conforman a la inteligencia emocional son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y la sociabilidad. La realidad es que cada vez el ámbito, tanto laboral como personal, se complejiza más y cada vez se necesitan más líderes y personas que dominen las habilidades blandas, entre las cuales la inteligencia emocional sobresale por encima de todas. Goleman cree que aunque tengamos muchos conocimientos y habilidades, si no somos inteligentes emocionalmente, no vamos a poder tener éxito en nuestras relaciones personales y laborales. Y esto impacta considerablemente en nuestros logros en la vida. Estos 5 elementos nos permiten experimentar nuestras emociones de manera inteligente. El primero es el autoconocimiento. Este elemento sirve para descubrir quién sos y qué características personales son las que crearon en tu vida una serie tanto de aciertos como de áreas de oportunidad, tanto en lo personal como en lo profesional. El primer paso para desarrollar el autoconocimiento es conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora. Para esto es crucial la exploración, la autoexploración de nuestras emociones. Poder hacerlas conscientes. Acá entra en juego la conciencia plena o mindfulness. Tenemos que prestar atención a cuáles emociones son recurrentes en nosotros. Buscar entender por qué las sentimos y qué hacemos al respecto cuando estas emociones emergen. Es decir, cómo operamos una vez que estamos emocionando en función de esas emociones. Porque estas emociones siempre afectaron y van a afectar nuestras decisiones. Esto significa que nuestro estado anímico determina nuestros comportamientos. El poder conocernos, el poder ser capaces de autoobservarnos y tomar conciencia de qué emociones están emergiendo, nos va a ayudar a poder tomar las decisiones correctas en el momento en el que estamos o demasiado alegres y excitados o en momentos en los que estamos muy tristes, porque estos estados de ánimo, que son extremos, tienden a nublar nuestro juicio. Lo mejor que podemos hacer cuando emergen estas emociones es tomarnos un tiempo para observarlas, y ese tiempo de observación tiene que variar en función de la emocionalidad que determinada situación nos haga sentir, para tener un estado mental sano y relajado que nos permita tomar decisiones más asertivas. Es importante que cada cierto tiempo vuelvas a evaluarte con estas herramientas para establecer nuevos objetivos o áreas de mejora. Establecer cuáles son tus áreas de mejora emocionales. El segundo elemento es el autocontrol. Este elemento se trata de ser más asertivos en los momentos de crisis. Ahora que ya conocimos más de nosotros mismos a través del autoconocimiento, tenemos que poder identificar qué herramientas nos pueden ayudar a encauzar nuestras acciones y evitar reacciones que son negativas. Gran parte del autocontrol implica gestionar nuestro foco de atención para no actuar de forma impulsiva. Por ejemplo, si estamos discutiendo con alguien de un tema difícil, lo ideal será respirar profundo, controlarnos y hallar un momento y espacio adecuados para poder resolver el conflicto. Si no encauzamos nuestras emociones, siempre vamos a reaccionar de manera impulsiva para después terminar arrepintiéndonos de lo que haya pasado. Si alguna vez te pasó de pensar ¿por qué dije tal cosa o por qué hice tal cosa?, sos candidato ideal para trabajar el autocontrol. Acá es fundamental algo que venimos viendo, que es mi círculo de influencia y mi círculo de preocupación. De mí dependen mis palabras, mis conductas, mis acciones, mis errores. Sin embargo, de mí no dependen las acciones, ideas, errores, sentimientos o conductas de las otras personas. El autoconocimiento y el autocontrol nos sirven para las situaciones que sí podemos controlar y así modificar
o favorecer nuestras conductas, nuestras respuestas y nuestras reacciones. Pero para aquellas que no son parte de nuestro control y son cosas o personas con las que tenemos que convivir y muchas veces lidiar, podemos usar algo que se llama fórmula preventiva. Para ponerla en práctica, primero necesitamos identificar qué situaciones recurrentes me molestan. Como segundo paso, tengo que hacer consciente cómo puedo prevenir mis reacciones. Un ejemplo podría ser en mi caso, que llevo un tiempo dando charlas o dando cursos y a pesar de eso, cuando tengo que encarar a las personas, al público, suelen surgir dos emociones, nerviosismo y un poco de ansiedad. Entonces, desarrollé mi propia fórmula preventiva. Si tengo tiempo, poder meditar un rato antes de dar la charla, para de esta manera poder entrar a esa charla de manera mucho más efectiva. El objetivo no es desaparecer lo que me agobia o lo que me molesta, sino aprender a reaccionar de manera positiva a esos estímulos que me pueden alterar, logrando de esta manera un estado de serenidad y concentración en el momento presente, en el ahora. Trata de analizar e identificar qué situaciones recurrentes hacen que emerjan en vos emociones que no te gustan e intenta crear tu propia fórmula preventiva. Porque esa fórmula preventiva te va a ayudar a ser más consciente y positivo a la hora de que se presente esa situación. Mientras que el autoconocimiento nos permite identificar qué áreas tenemos que trabajar y qué áreas debemos potenciar, el autocontrol es la parte aplicativa del trabajo que hacemos con el autoconocimiento. El autocontrol es un elemento medular de la inteligencia emocional, ya que te permite encauzar tus emociones, logrando estabilidad para reaccionar de la manera adecuada. El tercer elemento es la automotivación. Tenemos que estar convencidos de las metas que queremos lograr y que esas metas se pueden alcanzar. Y para esto se requiere una actitud positiva ante la adversidad. Todas las personas que son dignas de admirarse son personas que no se dejan vencer por sus miedos. Es decir, son perseverantes y están motivadas. Y la motivación de la que hablamos no necesariamente es sonreír cuando todo está bien o estar de buen humor todo el tiempo, sino encontrar un camino de salida ante las adversidades, ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. La gente que piensa de manera positiva y proactiva siempre está rodeada de gente que quiere salir adelante. Para lograrlo, el primer paso es reconocer que la motivación no es un estado en donde las dificultades no nos afectan. Por el contrario, es un trabajo diario de convencimiento, sobre todo en los momentos más difíciles. Las personas más exitosas nunca dejan de lado este elemento clave que es la motivación. Son personas que no esperan que alguien más los aplauda, sino que generan sus propios medios para ser perseverantes en sus objetivos. El cuarto elemento es la empatía, término bastante mencionado últimamente, pero ¿realmente somos empáticos con las personas que nos rodean? La empatía es una virtud por la cual se tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, poder sentir y pensar como el otro, pero realmente entender la situación que el otro está atravesando. Generalmente, las personas que saben reconocer las emociones en los demás son las personas con mayor grado de inteligencia emocional. La base de la empatía es poder tener una visión mucho más amplia de la situación y poder solucionar las situaciones de manera óptima. Acá, poder entender la mirada del otro es fundamental. Cuando no somos capaces de entender los argumentos de la otra persona, solo llegamos a la discusión. El poder realizar este análisis, poder entender la mirada del otro, es lo que realmente se llama empatía. No es solo sentir lástima o pena por el otro, es de verdad poder pensar, esforzarse por ponerse en el lugar del otro y poder establecer maneras de solucionar la situación. Es muy importante entender que lo personal y en lo laboral no podemos llegar a ningún acuerdo si estamos parados en la perspectiva de quien tiene la razón. Tenemos que entender que no estamos compitiendo, sino buscando soluciones. Muchas veces nos enfrentamos con la decisión de ver qué hacemos,
¿Demostramos que tenemos razón o resolvemos el problema? Se necesita de una gran madurez para poder ceder en favor del bien común, pero haciendo el esfuerzo por entender la perspectiva de la otra persona, siempre el resultado va a ser mucho más constructivo. El último elemento de la inteligencia emocional para Daniel Goleman es la sociabilidad. Acá nos vamos a enfocar en la capacidad de poder trabajar en equipo para cumplir un objetivo común. El ser humano es social por naturaleza y la comunicación es el elemento indispensable por el cual se construye la sociedad. El pensar vivir sin comunicarnos sería imposible. Si logramos mejorar la manera en que nos expresamos y que escuchamos, eso va a tener un efecto muy positivo en nuestra forma de interactuar con las otras personas. La comunicación es una habilidad aprendida, la cual puede ser mejorada tanto en su componente verbal como el no verbal. Este último comprende nuestro tono de voz, nuestras expresiones faciales, ademanes e incluso los sonidos que hacemos. A veces, por la rutina del día a día, no nos comunicamos eficientemente. Es necesario detenernos a pensar que además de usar las palabras correctas en una conversación, nuestra comunicación no verbal, la cual tiene un impacto mucho mayor que la verbal, debe ser intachable, evitando ofender u omitir información. Un buen comunicador sabe iniciar una conversación para resolver necesidades. ¿Cuántas veces nos pasó que nos enojamos con alguien porque no hizo algo que esperábamos que hiciera? Pero la persona nos manifiesta que no tenía claridad en lo que esperábamos que hiciera. Recordemos que en el modelo de comunicación tenemos un emisor y tenemos un receptor. Si sabemos que nuestro interlocutor va a tener una necesidad de clarificar, preguntar, indagar, provoquemos esa conversación. Clarifiquemos todo lo que haga falta. Puede pasarnos que no tengamos ganas o que nos moleste o que sea una persona que no nos cae bien. Pero entre más ejercitemos la comunicación asertiva y efectiva, cuanto más capaces seamos de ser empáticos y de entender desde dónde está operando la otra persona, nos va a ser cada vez más sencillo poder comunicarnos con los otros de forma correcta. Si no, lo que nos va a pasar es que vamos a terminar atrapados en una serie de desafortunadas situaciones que pudieron haberse evitado si hubiéramos tomado la iniciativa de comunicarnos mucho más asertivamente. Como último concepto, vamos a hablar un poquito de esto de la comunicación asertiva. Es un nivel superior de comunicación. Este concepto implica poder cumplir con 4 aspectos cuando nos estamos expresando. El primero es poder ser capaces de seleccionar el momento adecuado de decir lo que tenemos que decir. Pensá cuál es el momento ideal para poder llegar a un acuerdo. El segundo es que seleccionemos el canal adecuado para resolver una situación. Es decir, que elijamos de qué manera vamos a comunicarnos con esa persona para que sea mucho más efectivo. Va a ser cara a cara, va a ser por mail, va a ser por teléfono. Tenemos que elegir la forma correcta. El tercero es ser capaces de elegir las palabras correctas. Es decir, las palabras que realmente expresan tus emociones, tus sentimientos, pero de forma asertiva. La cuarta es que estés muy atento a las formas en que usás las palabras. Recordá que la comunicación no verbal es crucial para que haya un malentendido. Cuida el tono, cuida tus expresiones faciales, los ademanes, así como la distancia que vas a tomar para hablar con la otra persona. Trata de desarrollar la inteligencia emocional descubriéndote en cada uno de sus elementos. La clave para esto es la franqueza. Abrite a la posibilidad de ponerle nombre y razones a eso que sentís en el día a día para poder comunicarte de forma mucho más efectiva y poder pensar de forma mucho más inteligente. Gracias por quedarte hasta el final. Beso grande.